Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela PCE. En este vídeo vamos a resolver el examen de química de la convocatoria extraordinaria de 2022-2023. Bien, vamos a comenzar por la parte de tipo test. Sabéis que hay dos partes, la parte de tipo test y la parte de desarrollo. Problemas con la parte de tipo test, problemas de tres opciones, una es correcta y la parte de desarrollo son problemas de explicar, realizar cálculos y demás. Entonces, vamos con la primera parte. Dice, de entre las tres opciones disponibles, indique el tipo de isomería que presenta el siguiente compuesto orgánico. Y ahí nos dan ese compuesto orgánico, nos dan como opción que sea isomería óptica de función o geométrica de tipo cis-trans. Bien, es bastante jugoso el hecho de pensar que es la C porque tiene el doble enlace, pero no es la C, es la A. Vamos a ver por qué. Concretamente, si esta molécula la desarrollamos un poquito más, en torno al doble enlace, vamos justamente aquí a desarrollar. Yo lo que tengo es hidrógeno, hidrógeno, y aquí tengo hidrógeno, y en esta parte de arriba tengo todo el grupo CHBr, CH3. Bien, para que tenga isomería de tipo geométrica, concretamente la cis-trans, es un caso particular, que es el que se estudia, lo que necesito es que haya un doble enlace, eso lo cumple, pero además que los sustituyentes que estén en los carbonos de ese doble enlace sean iguales 2 a 2, es decir, que dos de ellos sean hidrógeno y dos metilos, dos de ellos sean cloro y los otros dos bromo, que sean iguales 2 a 2. Aquí no, dos son hidrógeno, pero estos no son iguales. De hecho, incluso hay tres iguales. Por lo tanto, no puede ser de este tipo. La isomería cis-trans se nos queda corta para esto. Tiene isomería óptica. ¿Por qué? Porque tengo un carbono asimétrico, un carbono quiral, un centro estereogénico, como lo queráis llamar. Concretamente, este carbono de aquí es un carbono asimétrico, porque este carbono está enlazado a cuatro sustituyentes distintos. Está enlazado a este hidrógeno, a este bromo, a este metilo y a toda esta parte de la molécula. Son cuatro cosas distintas. Por eso este carbono es asimétrico y la respuesta es que tiene isomería óptica derivada de ese carbono asimétrico. En la segunda pregunta nos dicen el PE o polietileno es, y obviamente es un polímero, pero hay que ver de qué tipo. El polietileno es un tipo de polímero que surge o se produce a partir de su monómero, que es el eteno. Lo que tenemos es que unidades de eteno van reaccionando en cadena para dar el propio polímero. Entonces yo aquí lo que tengo es eteno, y lo que ocurre es una reacción de adición debido a ese doble enlace. Esos dobles enlaces se eliminan, más bien se adiciona una molécula a la otra, vaya, y puede seguir de manera indefinida. Decimos que esto es n veces. Por lo tanto, puesto que es un polímero que ha surgido por una adición, la respuesta correcta es la A, polímero sintético de adición. El A3 nos dice el sulfato de plata, nos dan ahí la masa molecular, tiene un valor, su constante de producto de solubilidad de 6,0 por 10 elevado a menos 5. Nos preguntan qué cantidad se disolvería de esta sal en 2 litros de agua. Bien, el hecho de que nos den el producto de solubilidad, con el producto de solubilidad yo puedo calcular cuál es la solubilidad, qué cantidad se disuelve. Por lo tanto, a partir del producto de solubilidad vamos a sacar la solubilidad. ¿Cómo la sacamos? Si vemos cómo esta sal se disuelve, tenemos su equilibrio de solubilidad, tenemos el catión plata y el anión sulfato. Por lo tanto, el catión de la plata sería dos veces la solubilidad por el coeficiente estequiométrico y el sulfato sería S. De tal modo que la expresión de producto de solubilidad
no es más que la concentración de ambos iones elevados a sus coeficientes estequiométricos. Es decir, la concentración de plata sería 2s, que iría al cuadrado, y la del sulfato sería s. 2s cuadrado es 4s cuadrado, y 4s cuadrado por s es 4s cubo. De tal modo que el producto de solubilidad es 4s al cubo, es decir, 6 por 10 a la menos 5 es 4s al cubo. Si despejamos de ahí, s se calcularía como la raíz cúbica de 6 por 10 a la menos 5 partido por 4. Bien, nos queda hacer, por lo tanto, ese cálculo de ahí. La raíz cúbica de 6 por 10 a la menos 5 partido por 4, eso me da 0,0247 molar o mol partido por litro. Es lo mismo. Entonces, esta es la cantidad en moles que se disuelve de este compuesto en 1 litro de agua. Por lo tanto, en 2 litros de agua se disuelve el doble. Nos saldría 0,049. Voy a dar un decimal más. Ahí está. Esos son los moles que se disuelven en esos 2 litros. Simplemente los pasamos a gramos porque nos pide la solución en gramos. Sería los moles por la masa molecular, que nos dicen que es 311,87. Y esto sale 15,4 aproximadamente. Respuesta correcta, la A. En la pregunta 4 nos dice cuál de las siguientes moléculas es polar. Y nos dan la fosfina, el metano y el disulfuro de carbono. Bien, para ver cuál es polar necesitamos conocer la geometría de todas ellas. El metano tiene este diagrama de Lewis. La fosfina tiene ese diagrama de Lewis. Y el disulfuro de carbono tiene ese diagrama de Lewis. Entonces, si nos fijamos, en el caso de la fosfina, son 4 grupos de electrones, 1, 2, 3, 4, sería una molécula tetraédrica, bueno, con ese par de electrones de generar una pirámide trigonal, sería una cosa así, donde aquí estaría el fósforo, aquí los hidrógenos, hidrógeno, hidrógeno, y cada arista representa aquí un enlace. Ahí. Después, el metano, tendríamos un tetraedro también, pero aquí el carbono está en el centro y cada vértice es un hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y hidrógeno. Y aquí sería lineal. De tal modo que tanto el metano como el disulfuro de carbono son apolares, porque esas geometrías hacen que la suma de los momentos dipolares dé cero. Tienen cierta simetría que hace que se cancelen los momentos dipolares. Es decir, por ejemplo, la lineal se ve muy bien y aquí la tetraédrica, momentos dipolares, bueno, serían más bien hacia el otro lado. Se cancelarían. En cambio, esta molécula de aquí no tiene esa cancelación de los momentos dipolares. El sumatorio de los momentos dipolares es distinto de cero y por lo tanto es polar. Concretamente, el fósforo en esta parte se lleva la mayor densidad electrónica y aquí abajo quedaría despoblado de electrones. Por lo tanto, respuesta correcta la A. En la 5 dice, dado el elemento con número atómico 19, los números cuánticos de su electrón más externo en el estado fundamental son, y ahí nos dan las opciones. Bien, pues si es Z igual a 19, su configuración electrónica es 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s1, porque aquí tendríamos 10 electrones, aquí tendríamos 8, más este último harían los 19. Entonces, su electrón más externo es este, el que está en el nivel cuántico 4. Es un electrón del 4s. Como es 4s, n vale 4 y al ser un orbital s, L vale 0. Ya por descarte es la B, pero bueno, si completamos, si L vale 0, M sub L vale 0, y luego tenemos las dos opciones de M sub S, el spin para arriba más un medio y el spin para abajo menos un medio. Por convenio, el primero que entra es el del spin hacia arriba, por lo tanto es la B. El A6 dice, dada la reacción de adición, y nos dan ahí un compuesto que reacciona con ácido bromhídrico, concretamente este es el propino, nos dicen que indiquemos el producto orgánico que se forma. Bien, aquí puede haber cierta duda porque al tener un alquino, ese alquino puede reaccionar con esto y dar un alqueno y posteriormente el alqueno volver a reaccionar con esto para dar un alcano. Aquí nos indican que solo hay uno de ácido bromhídrico, por lo tanto, aquí me tiene que dar un alqueno, ¿vale? Si me sobrase y yo tuviese más de esto, pasaría ahora a ser un alcano también, ¿vale? Seguiría la ruta, pero se va a quedar en el alqueno, solo vamos a hacer una reacción. Entonces, como ya sabemos que nos tiene que dar un alqueno, el B está descartado, porque eso es un alcano. Ahora, vamos a ver la reacción. Yo lo que tengo es que en este compuesto vamos a hacer una adición a ese triple enlace de un ácido, del ácido bromhídrico, ¿vale? De un ácido hidrácido. Entonces, yo lo que tengo es que va a seguir la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov me indica que el hidrógeno va a ir al carbono con más hidrógeno, aquí, y el otro elemento, pues, iría a este carbono. De tal forma que se destruye uno de los enlaces, y aquí añado un hidrógeno más y aquí añado el bromo. Ahí está. Voy a colocar así un poquito. Ahí está. De tal modo que se nos va a formar el 2-bromo, 1-propeno o prop1eno también. Respuesta correcta, la C. En la 7 nos dice, ¿para cuál de las siguientes reacciones el equilibrio a temperatura constante, por lo tanto si esa temperatura constante no influye la temperatura, disminuirá la cantidad de producto al aumentar el volumen del recipiente de la reacción? Bien, esto es un principio de Chatelier, nos está indicando que cuáles de estas reacciones por el principio de Chatelier provocarán esa situación. Entonces, nos dice, en cuál de ellas va a disminuir la cantidad de producto? Bien, si disminuye la cantidad de producto es porque el producto se está gastando, es decir, estas partes de aquí están yendo hacia la izquierda. Por lo tanto, nos están preguntando que cuál de estas reacciones va hacia la izquierda si se aumenta el volumen del recipiente. Bien, si se aumenta el volumen del recipiente, yo tengo un recipiente más grande. En un recipiente más grande hay menor presión porque las moléculas tienen más espacio para recorrer dentro de ese recipiente y no presionan tanto contra las paredes del propio recipiente. Por lo tanto, un aumento de volumen es lo mismo que una bajada de presión. Eso es lo que sucede, una bajada de presión. Según el principio de Le Chatelier, estas reacciones van a tener que evolucionar para que esa bajada de presión se vaya a arreglar. ¿Cómo? Subiéndola de nuevo, para volver al equilibrio. Entonces, lo que estamos buscando es una reacción que vaya a subir la presión. Si sube la presión,
lo que tiene que suceder es que haya un aumento del número de moles gaseosos. Para que se suba la presión, estas reacciones tenemos que buscar cuál de ellas va a producir mayor cantidad de moles gaseosos si va hacia la izquierda. Por lo tanto, si observamos, la primera tiene 2 moles en reactivos y 2 moles en productos. Por lo tanto, aquí no hay cambio de moles gaseosos. Da igual izquierda o derecha, se mantienen iguales. Esta no es. En la B, si vamos hacia la izquierda, no suben los moles gaseosos. De hecho, baja. Pasamos de 2 a tener 1. Por lo tanto, tampoco es. Es la C. Porque la reacción C, si va hacia la izquierda, pasamos de tener 2 moles gaseosos a tener 3 en total. Esos 3 que tendríamos aumentarían la presión, que es lo necesario para esa alteración del equilibrio que ha sucedido. Por lo tanto, opción C. En la 8 dice señalar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Los ácidos carboxílicos son sustancias orgánicas que contienen uno o más grupos éster. No es cierto, los ácidos carboxílicos lo que contienen son grupos carboxílico. En el B dice el etano es más soluble en agua que el etanol. El etano es una molécula, es un alcano, por lo tanto es apolar. Entonces, nos están diciendo que un compuesto apolar es más soluble en agua que el etanol. El etanol es polar. Por lo tanto, esto no es cierto. El agua es polar también. El etanol sí se disuelve en agua. El etano no se disuelve en agua, no tienen la misma polaridad. Por lo tanto, es falso la B. La respuesta correcta es la C. El punto de ebullición del butano es menor que el del 1-butanol o butan 1-ol. El butano es un compuesto que tiene como fuerzas intermoleculares, fuerzas de London, al ser un compuesto apolar. Y el bután 1-ol es un alcohol, concretamente es un compuesto polar entonces, y ese grupo alcohol es capaz de formar enlace de hidrógeno. Las fuerzas de London son más débiles que los enlaces de hidrógeno. Por lo tanto, necesitamos menor temperatura para poder vencerlas. Y en este sentido, el punto de ebullición del butano es menor, porque necesitamos menos temperatura para romper las fuerzas intermoleculares del butano que las del butano 1-ol. En la 9 dice cuál de las siguientes configuraciones electrónicas representa un estado excitado de un átomo. Bien, la A y la B no son, puesto que respetan el principio de construcción Aufbau o la regla de Moeller, como queráis verlo, y es que los tengo en orden: S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, y ahora igual 1S2, 2S2, 2P5. La C es la que es un estado excitado, porque después del 2S1 tendríamos que añadir 2S2. S2S2, ese electrón que se debería haber puesto ahí, se ha excitado al siguiente nivel. Dice, indique la expresión correcta para la constante del equilibrio K sub P dada la siguiente reacción. Bien, la constante K sub P se escribe como la presión de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos partido de la presión de los reactivos. Pero, siempre y cuando estos productos y reactivos sean gases. Si son líquidos puros o sólidos, no intervienen en la constante. Por lo tanto, el fluoruro de sodio, que es sólido, no se escribiría. El ácido sulfúrico, que aquí es un líquido puro, no se escribiría. Y el hidrógeno sulfato de sodio tampoco se pondría porque es sólido. Solo es este el que interviene. Y como es un producto, se pone en la parte de arriba. Presión del ácido fluorhídrico, fluoruro de hidrógeno. Por lo tanto, la correcta es la A. En la 11 dice, en una reacción de orden 3, la unidad en el sistema internacional de la constante de velocidad es... Bien, para la ley cinética tenemos que la velocidad de una reacción es la constante cinética por la concentración de los
reactivos elevados al orden total. En este caso, el orden total es 3 y la concentración de los reactivos se escribe en mol partido por litro. La velocidad de una reacción se expresa como mol partido por litro por segundo. Por lo tanto, si despejamos de ahí la constante cinética, vamos a poder ver sus unidades. Entonces yo tendría aquí mol partido por litro por segundo, la constante cinética, y aquí tendría mol al cubo, litro al cubo. Este litro al cubo pasa multiplicando el otro término y el mol al cubo dividiendo. Simplificamos, un litro se me va con uno aquí, un mol se me va con uno aquí y me queda litro cuadrado partido mol cuadrado por segundo. Que si lo pongo todo en la misma línea, sería el mol cuadrado sube como mol a la menos 2, el litro cuadrado se queda ahí y el segundo sube como segundo a la menos 1. Por lo tanto, la correcta sería la B. En la 12 nos dicen indicar la fórmula del compuesto orgánico 2,2-dicloro 5,5-dimetilhexano. Bien, partimos de lo de hexano. Si nos fijamos en esas tres fórmulas, todos son hexanos. Por lo tanto, no me da para poder eliminar alguna opción con eso. Aquí tengo 5,5-dimetil. La A la puedo eliminar porque en la A no hay 2 metiles, hay 3. Por lo tanto, fuera. Y este es dicloro. Por lo tanto, la C la puedo eliminar. Aquí hay 3 cloros, no 2. La respuesta correcta es la B. Y se cumple. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, dicloro. 5, 5, dimetil, hexano. Vamos con la 13. Dice, ¿qué polímero se forma mediante la reacción de polimerización siguiente? Y tengo aquí el tetrafluorocarbono. Perdón, tetrafluoro eteno. Entonces, no es una poliamida porque para tener una poliamida necesitaría tener un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Entonces, aquí no hay. En esta molécula no hay ni el ácido carboxílico ni el grupo amino. El polietileno es un polímero formado por eteno. Y aquí no tenemos el eteno, tenemos el tetrafluoroeteno. Es el B, teflón. El 14. Basándose en los principios de la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, indique cuál es la geometría molecular del anión carbonato. Y nos dan ahí el anión carbonato y nos dan algunos datos. Bien, este problema, esta pregunta más bien, puesto que hay opcionalidad, yo la hubiese dejado. La hubiese dejado porque es un caso un poco complicado de tanto geometría como diagrama de Lewis. Vamos a verlo, pero bueno, es de las primeras veces que yo veo que ponen iones para esta parte. Entonces, vamos a verlo igualmente. Para poder ver la geometría, vamos primero a ver su diagrama de Lewis, puesto que con el diagrama de Lewis podemos sacar los grupos de electrones que hay y por lo tanto inferir la geometría. En el diagrama de Lewis vamos a ver tanto el carbono como el oxígeno, sus configuraciones electrónicas basadas en sus números atómicos. Y si nos fijamos en el último nivel, el carbono tiene 4 electrones y el oxígeno tiene 6, del nivel de valencia, donde se hace el enlace. Ahí está. Por lo tanto, a la hora de hacer el diagrama para el ion carbonato, ¿yo qué tengo? Tengo que la cantidad de electrones que se necesitan en total
son los siguientes. Tienen que cumplir la regla del octeto. Por lo tanto, en este ion, cada átomo debe tener 8 electrones. Como hay 4 átomos, 1 de carbono y 3 de oxígeno, 4 por 8, 32 electrones. Estos son los electrones necesarios para que se cumpla la regla del octeto. Ahora, vamos a ver los electrones que tenemos nosotros en la molécula, los disponibles. Bien, como vemos, tengo un carbono. El carbono en esa última capa tiene 4 electrones. El oxígeno tiene 6, como hay 3 oxígenos, pues por 3. Y luego aparte, este ion tiene 2 cargas más, ahí las tenemos. Como es un anión, concretamente nos pone ahí 2, pues 2 electrones más. Si hacemos esta cuenta, me queda 6 por 4, 24. Estos son los electrones que hay disponibles. Por lo tanto, los electrones que voy a tener en enlace son los siguientes. Si yo necesito 32 y dispongo de 24, pues 32 menos 24 me queda 8 electrones. Hay 8 electrones que están teniendo que intervenir en enlaces, tienen que estar compartiéndose. Por lo tanto, si hay 8 electrones y los enlaces van por pareja, necesito hacer 4 enlaces en esta molécula. Ya veremos si son simples, dobles o cómo son, pero son 4 enlaces en total. Y además, si tengo 24 electrones y de ellos 8 hacen enlace, los electrones que no hacen enlace o sin compartir, también los podemos llamar, son 16 electrones. Es decir, tenemos 8 pares de electrones sin compartir. Serían 16 en total, pero de nuevo van por parejas. Así que, a la hora de hacer este ion, yo lo que tengo que distribuir 4 enlaces, ¿no? Al distribuir 4 enlaces entre 3 elementos, pues tengo un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, y el cuarto enlace pues tengo que ponerlo con otra cosa, pues por ejemplo con otro oxígeno. Ahí, doble. Ahora, 8 pares de electrones sin compartir. Bien, pues yo lo que tengo es este oxígeno hasta llegar a los 8 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si nos fijamos ya se cumple todo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de electrones sin compartir y 4 enlaces. Este es el diagrama de Lewis de este ion, que lo encerramos entre corchetes y le ponemos la carga. Bien, si nos fijamos en ese diagrama de Lewis, ahora para ir ya a la geometría, vamos a ver cuántos grupos de electrones hay. Yo tengo que alrededor del carbono tengo un grupo de electrones, otro grupo de electrones y otro grupo de electrones, porque recordamos que los dobles y triples enlaces se contabilizan como un único grupo de electrones. Entonces yo tengo que el carbono tiene que estar rodeado por 3 grupos de electrones. La geometría que minimiza las repulsiones entre 3 grupos de electrones es triangular plana. Por lo tanto es la B. Bien, respecto a la pregunta 15, no la tenemos disponible, no sale en lo que es
el conjunto de preguntas que tenemos para esta convocatoria extraordinaria. Si por algún casual la tienes, déjamela en los comentarios y te respondo con la respuesta correcta a esa pregunta. El vídeo continúa en una segunda parte, que es la parte de desarrollo, así que hasta entonces nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.